hazaña que surge de la destrucción de todo otro, para atestiguar de verdades sin testigos y así validarlas e inscribirlas en un relato. La palabra transferencia da cuenta de la búsqueda de este otro sin el cual no hay inscripción posible. Por mucho tiempo recusada en casos de locura, no hay transferencia en la psicosis, se decía, y por lo tanto no hay psicoanálisis posible, insiste no obstante con la fuerza, bajo una forma particular donde el lugar del otro debe crearse. Eso es parte del prólogo de François Dawan para este libro, Lecciones de la locura, seminarios del 1 al 7 de Jean-Max Godiller, que tengo aquí en mi mano, y que vamos a estar conversando con su editor y cotraductor Roberto Aceituno, académico además de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, psicólogo, doctor en psicopatología y psicoanálisis. Roberto, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por tener esta posibilidad de conversar. Bueno, yo me pareció que era súper preciso. Esto está en la contratapa del libro, lo que leí, y me pareció cuando leí eso, y en la introducción también, que era tan apropiado para estos tiempos, ¿no? Y inmediatamente pensar el lugar del otro, bloquear al otro, que en términos reales, que lo estamos haciendo constantemente. No sé si, Roberto, tienes Twitter, pero la discusión alrededor de la Convención Constituyente ha tenido mucho del desacreditar el lugar del otro. Y lo doy como ejemplo de la contingencia que puede tener el aporte que hace Jean-Max Godiller a la discusión que tenemos actualmente, a pesar de que los seminarios, vamos a conversar después, tienen ya como más o menos 30 años, algunos de ellos, de cuando fueron hechos. Hablemos un poquito de por qué a ustedes les pareció importante traer este conocimiento a el presente, y también situemos un poco quién era Jean-Max Godiller. Sí, mira, el autor es un doctor en sociología, profesor de lenguas clásicas, francés, luego psicoanalista, que durante muchos años, casi 40 años, realizó un seminario junto a su esposa, François Dawan, que es la que escribe el prólogo, un seminario todas las semanas en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, que yo conocí personalmente porque me tocó ir varias veces allá, y sobre distintos autores, filósofos, escritores, antropólogos, etcétera, donde el tema central era la locura, justamente, y los traumatismos. Son los dos grandes temas que trabajan ellos. Y tal como tú lo decías en la presentación, a propósito del fragmento del prólogo, justamente lo que se juega en esa experiencia que es la locura y los traumas es la ausencia del otro, justamente, o como tú decías después, su desacreditación. Entonces, claro, es muy importante hoy en día retomar, diría yo, la discusión que ellos han desarrollado por tanto tiempo, justamente en torno a la necesidad de crear espacios de relación con otros que permitan construir algo distinto, ¿no? Distinto a los desastres, a los catástrofes, a las guerras. En fin. Yo creo que estos temas son de mucha actualidad también porque interrogan a algo que es permanente. Siempre hay una guerra en el mundo, ¿no? Y esa fractura de lo que ellos llaman el lazo social tiene consecuencias a nivel de las personas, pero también a nivel de las colectividades. Entonces, esa relación entre lo individual y lo colectivo a mí me parece que es muy interesante en el libro y que además es trabajado desde la lectura de autores muy importantes, escritores, filósofos. Claro, ahí hay una doble lectura por la que quisiera entrar, ¿no? Estos seminarios que les vamos a contar a quienes nos escuchan parten en el 85, bueno, los 7 que están acá, ¿no? Y llegan hasta el 2000. Y están trabajando con algunos, como dice Roberto, algunos autores como Kenzaburo Oe, como Gaetano Benedetti, como Pirandello, como Toni Morrison y Frieda Fromm-Reichmann, como Strindberg y Marty Zirara, William Rivers y Hannah Arendt. Y me pareció también muy interesante que ese haya sido el objeto desde el que se habla de la locura. En algunos casos hablando de ficción, como Beloved, de Toni Morrison, y en algunos casos hablando de casos desde la filosofía, como en el trabajo de Hannah Arendt, ¿no? Eso ya nos otorga una mirada que es interesante teniendo que ver con la construcción de imaginarios sociales, desde la filosofía y desde la ficción. Hablemos de por qué eso puede ser un material interesante para el psicoanálisis. Absolutamente. Es muy importante eso que tú destacas porque justamente las fronteras entre la literatura, la filosofía, el psicoanálisis, la historia, en fin,
se tienden a borrar un poco cuando hablamos de locura y de traumas, ¿no? Donde yo diría, por ejemplo, la filosofía, en el caso del libro de Hannah Arendt, por ejemplo, es una manera, al igual que la literatura, de inscribir, ¿no? Una realidad que sin esa inscripción permanece en una especie de silenciamiento colectivo, ¿no? Por eso el ejemplo de Hannah Arendt es bien importante en ese sentido, porque lo que ella hace es escribir sobre el totalitarismo, sobre el genocidio, escribir sobre la guerra, ¿sí? Y lo hace de una manera tal que, como dice Jean-Max Baudelaire, lo hace de una manera tal que para hacerlo se vuelve un poco psicoanalista, ¿no? Y en ese sentido, como te decía, yo que soy psicoanalista, puedo decir de que hay muchas personas que trabajan en la función psicoanalítica sin ser psicoanalistas de profesión. Y los escritores, como dice Jean-Max, son muchas veces quienes se encargan de restituir ese espacio del otro, justamente de la inscripción que ha sido muchas veces borrada. Entonces, claro, es muy interesante cómo dialogan en este libro autores que provienen de disciplinas muy diversas. Por ejemplo, está William Rivers, que es un médico de guerra, pero también es un antropólogo que hace terreno en la isla de Melanesia, en fin, y eso se junta con Hannah Arendt o con dramaturgos como Strindberg o como Pirandello, ¿no? Entonces, lo que hay de común en todos ellos es un intento por hablar de lo que hace crisis, de lo que es catástrofe, por así decirlo, a nivel de las sociedades, y cómo esas catástrofes tienen en consecuencia a nivel de las subjetividades, como se dice, ¿no? De las experiencias personales, subjetivas, en fin. Y eso a mí me parece muy interesante, o sea, como se dice hoy en día, lo interdisciplinario, ¿no? Se juega también en torno a este tipo de lectura. No hay que ser psicoanalista para actuar como psicoanalista, por así decirlo, y no hay que ser escritor para también actuar como escritor muchas veces. Y eso a mí me parece muy, muy bonito. Claro, y además eso también nos advierte, y me parece muy lindo, y aquí le mandamos un saludo sentido a la Millaray Lobos, que sabemos que es auditora de este programa también, lo cual nos honra muchísimo, que por ejemplo es una destacadísima actriz, directora, gestora, que hizo la traducción junto contigo de estos seminarios, y que, claro, no dudo de que su mirada de artista también está traducida en la traducción, literalmente, ¿no? Sí. Y también eso nos hace la invitación abierta, ¿no? De que este libro no es solo para psicoanalistas ni para estudiantes de psicología, sino es para, bueno, claramente escritores, artistas, pero también para quienes nos estamos haciendo preguntas. Roberto, una de las cosas que me ha dado vuelta en la cabeza el último año, especialmente después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, es esa idea de otra edad. Y he estado leyendo mucho respecto como la construcción de los fascismos, de los neofascismos, y parte de lo que aparece una y otra vez en los autores intelectuales que están pensando aquello tiene que ver con la construcción de una otra edad, sí, de un otro que no merece lo mismo que yo, que de hecho lo estamos viendo ahora en la discusión alrededor de la convención, ¿no? Pero ¿por qué le están dando derecho a esta gente? A esta gente, que es otra gente que no soy yo. Y es muy interesante cómo las reflexiones de Baudelaire hablan de este momento de alguna manera y nos dan pistas. ¿Qué sientes tú que podemos aprender de lo que él señala? Sí, mira, yo creo que una manera de responder esa pregunta bien directamente tiene que ver con, voy a decirlo en los términos que lo plantea Jean-Max y François, tiene que ver con la perversión, ¿no? Es decir, a propósito del fascismo, como dices tú, ¿no? O con los regímenes totalitarios, o con todos los, yo diría, las personalidades segregatorias, en fin. Todo eso forma parte, diría yo, fundamental de la experiencia traumática y la experiencia de la locura, ¿no? Que Jean-Max dice, la locura es una lucha, una resistencia contra la perversión, ¿sí? Contra la perversión que busca justamente transformar al otro en más que en un objeto, en una cosa, dice. Yo creo que esa cosificación del otro es mucho más frecuente de lo que uno imagina. Está presente todo el tiempo en las relaciones humanas, en las instituciones, en la discusión política, en la relación con aquellos que forman parte de otras comunidades. En fin, y está súper estudiado que es la base de la violencia. O sea, cuando el otro no es un ser, sino un objeto,
Ese objeto puede ser violentado. Eso lo vemos, por supuesto, con la cosificación de las mujeres, pero también lo vemos con migrantes, también lo vemos con otras razas, lo vemos con los pueblos originarios. La idea de que esta otredad es un desigual a mí. Exacto. Claro, y yo creo que eso es, como te digo, es mucho más frecuente, más común de lo que uno imagina, y que muchas veces, como yo digo, cae esa realidad bajo una especie de sello de inexistencia, ¿no? Es como si algo que está pasando todos los días, sin embargo, se volviera invisible, ¿no? Invisible a nuestros ojos. Entonces, la tesis o la hipótesis de Jean-Max y Françoise es de justamente volver visible, legible, audible, aquello que está ahí todo el tiempo, pero que cae, como digo, bajo esta especie de cláusula de inexistencia, ¿no? De desaparición. Y eso yo creo que y para hacer eso necesitamos herramientas que provienen algunas de la política, efectivamente. De hecho, el libro que sigue a este de Jean-Max se llama El nacimiento de un sujeto político. Una de las posibilidades es la política, efectivamente, en distintos planos, por supuesto, pero también es la literatura, es el arte, es la filosofía, las ciencias sociales, las humanidades, en fin. Yo creo que todas esas son herramientas que permiten inscribir una realidad muchas veces silenciada, y por lo tanto son formas de resistencia también. ¿Sí? Y eso a mí me parece muy interesante recuperarlo de la historia también, porque no es algo que esté ocurriendo solo ahora, sino que ha ocurrido siempre. Solo que no siempre disponemos, ¿no?, de los testimonios de aquellos que podrían hacer, como te digo, reconocible esa realidad muchas veces tan dura, tan violenta, como dice. Claro, y además estaba pensando, algo que también he estado cruzando la cabeza constantemente, la idea de el arte como herramienta de cohesión social, desde la idea de que el arte me permite ponerme en la subjetividad del otro, en la piel del otro o de la otra por un momento. Cuando yo veo una película como, no sé, Perro Bomba, por ejemplo, no sé si la viste, está en Onda Mega, se la recomendamos a la gente, que nos instala la ración en un inmigrante haitiano en Santiago de Chile. Sí. Y esa experiencia, que no es mi experiencia, nacida y criada en este lugar, ¿cierto? Y con otro color de piel, me permite conocer un Santiago que no es el que yo habito, a pesar de que geográficamente sí lo es. Y en ese ejercicio de narración, de ponerme a mí, espectadora, en otra subjetividad, se puede generar la empatía. Y por lo tanto, cuando yo leo una noticia, cuando yo me los encuentro en la calle, etcétera, puedo traer conmigo esa experiencia cinematográfica, artística, que permite darle validez a la otredad. Absolutamente. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que el arte, el cine, el teatro, la literatura, en fin, son formas de, yo me gusta la expresión de restitución, de restituir, ¿no?, una confianza vulnerada, digamos, radicalmente, ¿no?, poder reconocernos unos a otros, ¿no?, en un diálogo que se interrumpe muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, a mí especialmente el teatro, a propósito que mencionaste a Millaray, para mí el teatro es una de las formas en Chile que más claras de cómo se puede hacer un trabajo de inscripción, de reconocimiento, de resistencia también, de visibilización, como dices tú, de aquellas realidades que están aquí, pero que no están aquí también, ¿no? Son extrañas y familiares al mismo tiempo. Claro, porque las vemos pasar, como tú dices, pero no nos detenemos en ellas. Estaba pensando en Pedro, Juan y Diego, que está ahora en la cartelera del Teatro Ictus, que es un clásico del teatro chileno, y que yo la fui a ver hace un par de semanas, y claro, lo que se sentía ahí era, por un lado, yo conozco esa sensación, y yo no había pensado en esa situación, ¿no? Y lograr hacer ese ejercicio de empatía, finalmente, ponerse en el lugar del otro, nos genera herramientas para el diálogo que en este momento son tan importantes. Sí. Roberto Aceituno, felicitaciones por la publicación del libro. Felicitamos también a Social Ediciones, que es de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, por este tremendo trabajo.
Lecciones de la locura, seminarios 1 al 7 de Jean-Max Godillet. Y espero que haya quedado súper claro en la entrevista, esto no es solamente para especialistas, no es solamente para psicoanalistas, ni para psicólogos, es para cualquier persona que se está haciendo preguntas sobre la locura, sobre la otredad. Entonces les dejamos la invitación, Roberto. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti. Nosotros despedimos a Roberto, le damos las gracias y nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más semáforo.